El magnetismo de la vida al aire libre puede ser un arma de doble filo. Cuando todo lo que creías que iba bien en tu vida se desmorona en un instante, ¿qué haces? ¿Hasta dónde puede llegar la oscuridad de alguien que parecía tan inofensivo? Una fatídica noche de febrero de 1994 revelaría una historia que nadie podría haber previsto. Karen Newell, una mujer de belleza cautivadora y energía vibrante, había construido su vida sobre unos cimientos de superación y resistencia. Si te fascina desentrañar los misterios más oscuros y explorar apasionantes historias de crímenes reales, no olvides darle a me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y formar parte de nuestra comunidad de investigadores. Sumerjámonos en el caso. Lo que ocurrió aquella noche en una solitaria carretera entre Cocoa Beach y Orlando no solo sacudiría su mundo, sino que también le revelaría una aterradora verdad sobre la tragedia. Eran las 22:20, cuando ella y su marido John regresaban de pasar el día en la playa. La carretera estaba desierta, apenas iluminada por los faros de los vehículos que pasaban de vez en cuando. El coche empezó a fallar, y John pidió apartarse a un lado para comprobar el motor. Mientras Karen sujetaba el capó, una pequeña limusina aparcó detrás de ellos. En la ventanilla trasera había una pegatina en la que se leía «Chico malo», un siniestro presagio de lo que estaba a punto de ocurrir. 3 hombres salieron del coche. Karen, con los sentidos agudizados, se agazapó detrás del vehículo, apenas visible. Uno de los hombres se acercó a John, exigiéndole sus pertenencias. La respuesta de su marido fue firme, pero el desconocido no vaciló. Gritos y el sonido de un sonoro golpe llenaron el aire. Karen observó, paralizada, cómo la violencia se apoderaba de la escena. Uno de los asaltantes sacó una pistola y, tras un breve forcejeo, disparó. El grupo huyó rápidamente, dejando a John en el asiento del conductor mientras la vida se agotaba en su cuerpo. Karen, con el corazón palpitante, corrió hacia él, gritando desesperada. Cuando un conductor se detuvo, su súplica de ayuda se vio acentuada por la angustia en su voz. «Por favor, ayúdenme, mi marido». El informe policial reveló detalles desgarradores. John había recibido un disparo en el pecho, y aunque los servicios de emergencia llegaron a los pocos minutos, no pudieron salvarle. Karen, que esperaba un hijo, se enfrentaba ahora a un abismo de pérdida y trauma. Con solo 28 años, esta mujer, cuya vida había sido una mezcla de lucha y éxito, estaba atrapada en un oscuro enigma. Pero, ¿se trataba realmente de un ataque fortuito? ¿O había algo más de lo que parecía a simple vista? El destino parecía haber tejido una historia perfecta para Karen y John. Su vida juntos, aunque breve, estaba llena de momentos apasionados y sueños compartidos. Bajo la cima de lo que parecía felicidad, había fracturas que solo aparecerían con el tiempo. Durante su viaje a la costa de Florida, cada detalle de su dinámica mostraba una mezcla de amor genuino y tensiones ocultas que amenazaban con explotar. Karen, con su ambición y carisma natural, brillaba a cada paso que daba. Su ascendente carrera como modelo y presentadora de televisión no solo le aportaba prestigio, sino también una creciente red de contactos influyentes que fascinaban a John y al mismo tiempo alimentaban sus inseguridades. Aunque ella le aseguraba constantemente que su éxito era también el suyo, John no podía evitar recordar la traición de su primera esposa. Los fantasmas del pasado no le dejaban en paz, y estas sombras, a veces, se filtraban en su relación con Karen. Durante su estancia en Cocoa Beach, los momentos de disfrute se alternaban con tranquilas discusiones. Los largos paseos por la playa y las cenas románticas se intercalaban con comentarios casuales que revelaban las preocupaciones de John. A pesar de todo, ambos se esforzaban por mantener la armonía. Karen, que ya mostraba signos de su embarazo, parecía más radiante que nunca, lo que a menudo conseguía disipar cualquier nubarrón que se cerniera entre ellos. Las cosas fueron diferentes el último día del viaje. A primera hora de la mañana, todo estaba en calma. Pero mientras hacían las maletas para volver a Orlando por la tarde, John,
estaba sorprendentemente callado. Karen intentó animarle con bromas y sonrisas, pero él solo respondía con monosílabos. Cuando por fin partieron, el ambiente en el coche era tenso, cargado de palabras no dichas. Fue en ese silencio cuando el destino decidió intervenir de la forma más cruel. A medida que avanzaban por la carretera vacía, la noche lo cubría todo con su manto oscuro. El coche empezó a mostrar fallos inesperados, lo que hizo que John se detuviera a un lado de la carretera. Ambos se bajaron para inspeccionar el problema. Karen, apoyada en el coche, miraba al cielo, mientras John comprobaba el motor con una linterna en la mano. Al cabo de un rato, entró en el coche para apagar la radio y recoger sus cigarrillos. Fue entonces cuando las luces de otro vehículo rompieron la oscuridad. Una pequeña limusina se detuvo detrás de ellos. A partir de ese momento, nada volvería a ser lo mismo. El repentino chirrido de los frenos rompió el silencio de la noche, y Karen levantó la vista solo para ver una pequeña limusina que se detenía detrás de ellos. La pegatina en la que se leía "Chico Malo" brillaba débilmente bajo la luz de los faros. Antes de que pudiera reaccionar, oyó pasos rápidos y un murmullo de voces. El miedo se apoderó de ella. Instintivamente, se agachó tras el capó abierto, utilizando el armazón del coche como improvisado refugio. El aire se llenó de gritos, una mezcla de exigencias y amenazas. Un hombre con sudadera oscura y zapatillas Converse blancas y negras se acercó al lado del conductor. «Dame la cartera», exigió con voz áspera. John, decidido, se negó en redondo. «No tengo nada para ti», replicó, pero su tono solo pareció avivar la agresividad de los desconocidos. Uno de ellos, visiblemente irritado, sacó una pequeña pistola y apuntó directamente al coche. Karen podía verlo todo desde su escondite. El corazón le latía con fuerza, pero sabía que moverse podía significar ser descubierta. El primer disparo sonó como un trueno en la tranquila noche. John intentó forcejear, empujando la puerta del coche contra su atacante, pero los otros dos hombres lo contuvieron. Los disparos continuaron, destrozando la ventanilla del coche y la esperanza de Karen de que John saliera ileso. Observó impotente, conteniendo la respiración, cómo su marido se desplomaba en el asiento. Los asaltantes, aparentemente nerviosos, empezaron a buscar algo en el interior del vehículo. Sus movimientos eran torpes y desesperados, pero en su precipitación, olvidaron la cartera de John, el supuesto motivo de su ataque. Apenas unos segundos después, volvieron corriendo a la limusina y desaparecieron en la oscuridad, dejando tras de sí una escena que parecía sacada de una pesadilla. Karen permaneció escondida unos instantes, temblando e incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Finalmente, se armó de valor y corrió hacia el coche. Encontró a John inmóvil, con los ojos cerrados y el interior del vehículo cubierto de manchas oscuras que lo decían todo. Su grito desgarrador rompió la noche una vez más, mientras buscaba desesperadamente ayuda en medio de la carretera desierta. Los investigadores, tras analizar el relato de Karen, empezaron a notar incoherencias que les resultaba difícil ignorar. La descripción del coche con la inscripción «Chico Malo» no había sido denunciada por ningún testigo de las inmediaciones, y la forma en que los asaltantes huyeron sin registrar a fondo el coche ni fijarse en Karen parecía demasiado extraña. Además, el hecho de que John, siendo un mecánico experimentado, no hubiera revisado personalmente el coche, dejaba una incómoda sensación de duda. Un repaso al pasado de los Newell reveló un inquietante incidente ocurrido 3 meses antes. Una noche, mientras la pareja disfrutaba de la tranquilidad de su hogar, Karen oyó ruidos procedentes del patio trasero. Alarmada, pidió a John que investigara. Al salir se encontró cara a cara con 2 individuos enmascarados y armados con bates de béisbol. Aunque la luz del vecino consiguió ahuyentarlos, John no salió ileso. Las heridas que sufrió, aunque no graves, fueron una advertencia silenciosa de que algo más oscuro podía estar gestándose. El incidente había sido archivado tras una infructuosa investigación, pero ahora cobraba un nuevo significado. ¿Podría ser que John tuviera enemigos?
La teoría de un robo al azar empezaba a desmoronarse, sobre todo teniendo en cuenta que la cartera había quedado intacta durante el ataque más reciente. Los investigadores exploraron la posibilidad de que alguien cercano a él pudiera haber tenido un motivo para hacerle daño. Cuando los detectives indagaron más en el grupo íntimo de los Newell, se toparon con un nombre que no dejaba de aparecer: Peter Pigea. Este joven surfista, conocido de Karen, había entrado recientemente en la vida de la pareja, en circunstancias aparentemente casuales. Su apartamento había sido asaltado, y Karen, siempre compasiva, había convencido a John para que le ofreciera alojamiento temporal en su propiedad. Lo que en principio iba a ser una estancia breve, se prolongó, y Peter, con su carisma juvenil, pronto se convirtió en una figura constante en la vida de los Newell. El atractivo físico de Peter y su cercanía a Karen despertaron sospechas entre los investigadores. Se preguntaban si la relación entre ambos había trascendido los límites de la amistad. La noticia de su embarazo añadió otra capa de complejidad al caso. La posibilidad de que Peter fuera el verdadero padre del bebé planteó un motivo más fuerte detrás de la tragedia. A medida que los detectives descubrían más cosas sobre su pasado y su relación con Peter, el caso dio un giro repentino que planteó nuevas preguntas que podrían cambiar toda la historia del ataque en la cuneta de la carretera. La imagen de la viuda de 29 años, devastada por la pérdida de su marido, empezaba a desmoronarse ante un panorama más turbio. La relación entre Karen y Peter no solo había sido más íntima de lo que ella admitía, sino que también parecía haber estado teñida de manipulación y secretos cuidadosamente ocultos. Peter, interrogado en comisaría, mostró una calma sorprendente. Su relato, aparentemente sólido y coherente, coincidía con la versión inicial de Karen. Admitió haber consumido alcohol y drogas ligeras en la playa antes de emprender el viaje de vuelta a casa. Sin embargo, los detalles de su vida personal empezaron a arrojar sombras sobre su carácter. Las afirmaciones de Karen sobre su trabajo como ayudante de producción en la cadena de televisión resultaron ser invenciones. Peter no tenía un empleo fijo, vivía de trabajos esporádicos, lo que le convertía en un joven con aspiraciones modestas, pero ambiciones desmesuradas. Algunos de sus amigos confirmaron que llevaba mucho tiempo saliendo con Peter antes de que éste se instalara en el patio trasero de los Newell. El joven alardeaba entre sus amigos de su aventura con una mujer casada, describiendo sus apasionados encuentros y su primer contacto en la carretera de Port St. Lucie como algo sacado de una película. Su relación era algo más que emocional. Peter estaba seguro de que Karen esperaba un hijo suyo, y el hecho de que gastaran mucho dinero juntos no hacía más que reforzar esta opinión. Los investigadores siguieron el rastro del arma utilizada en el crimen, una calibre 22, y decidieron investigar posibles vínculos con el pasado de Karen. Fue entonces cuando el exmarido de la mujer se convirtió en una pieza clave del rompecabezas. Este hombre, con el que Karen mantenía encuentros secretos en hoteles, incluso después de su matrimonio con John, aportó información inquietante. Según él, ella no solo era experta en tejer redes de engaño, sino que también tenía una habilidad especial para manipular a quienes la rodeaban. Karen utilizaba sus viajes de negocios como coartada para llevar una doble vida. Mientras por un lado se forjaba una imagen pública de joven modelo prometedora, por otro cultivaba relaciones que parecían servir a intereses más oscuros. La conexión con Peter, la vida paralela con su exmarido y los detalles de su relación con John empezaron a formar la imagen de alguien cuya ambición y capacidad de manipulación no tenían límites. Las tendencias eran demasiado obvias para que la policía las ignorara. El dinero, los bienes y la promesa de John de estar siempre ahí para Karen eran el centro de una compleja red de mentiras. La posible implicación de Peter en el crimen y la relación entre ambos era ahora una de las principales líneas de investigación. Las investigaciones dieron un giro inesperado cuando los agentes descubrieron que Karen había estado involucrada en actividades cuestionables mucho antes de conocer a John. En 1989,
había sido condenada por falsificación de tarjetas de crédito y malversación de fondos, y su libertad condicional incluía condiciones estrictas que prohibían la posesión de armas o dispositivos relacionados. En noviembre de 1993, consiguió convencer a su ex marido para que le diera una pistola con el pretexto de protegerse después de que John hubiera sido agredido meses antes. Nunca se la devolvió, un detalle que los investigadores consideraron muy sospechoso. La detención de Karen, 8 días después del asesinato de John, fue el primer gran golpe en el caso. Mientras estaba detenida, aparecieron pruebas decisivas que pusieron en jaque su versión de los hechos. Su hermanastro, Luis Aragón, confesó que Karen le había propuesto un plan para hacerse con la fortuna del seguro de vida de John, valorada en $500,000. Aunque rechazó la oferta, relató cómo Karen, lejos de amilanarse, recurrió a Pedro para llevar a cabo sus oscuras intenciones. Según Luis, Karen ya había intentado organizar un atentado contra John en noviembre de 1993. Aquella noche, Peter y un cómplice se presentaron frente a la casa de los Newell, dispuestos a ejecutar un plan que Karen había diseñado meticulosamente. Pero sus planes se frustraron cuando un vecino salió, encendió las luces y entró en el patio. El fracaso dejó a Karen furiosa, pero no dispuesta a abandonar su objetivo. Su insistencia en seguir adelante con sus planes evidenciaba su determinación de conseguir el dinero a cualquier precio. Mantuvo a Peter atrapado con promesas y atenciones, utilizando su juventud e inexperiencia en su beneficio. Sin educación formal ni recursos, era el cómplice perfecto para sus ambiciones. Le convenció para que se mudara a casa de John poco antes de Acción de Gracias, con la excusa de que necesitaban a alguien que vigilara la propiedad. Los investigadores confirmaron las declaraciones de Luis revisando los documentos del seguro. Karen no solo había suscrito una póliza inicial de $250,000 poco después de casarse, sino que luego añadió varios contratos adicionales que duplicaban la cantidad. Su insistencia en cobrar los pagos inmediatamente después del asesinato de John no hizo sino alimentar las sospechas. Aunque algunas compañías habían empezado a transferir pequeñas sumas, las más grandes suspendieron los pagos al enterarse de las investigaciones. El 28 de marzo de 1994, Peter fue detenido y acusado de cómplice de asesinato. Aunque Karen negó cualquier implicación directa en el crimen, los fiscales argumentaron que había utilizado sus dotes de manipulación para convencer a Peter de que llevara a cabo el ataque. La capacidad de Karen para engañar a la gente era inquietante, y las pruebas reunidas durante la investigación demostraron que era fría y que planeaba sus movimientos con precisión. Su confesión no solo detallaba su papel en el plan para eliminar a John, sino también cómo había utilizado el falso embarazo como herramienta para influir en Peter y mantenerlo bajo su control. La revelación de que Karen llevaba un DIU que hacía imposible la concepción puso al descubierto su estrategia para manipular emocionalmente a quienes orbitaban alrededor de su vida. Durante las audiencias preliminares, el testimonio de Peter fue crucial. En su declaración, detalló cómo Karen le había prometido un futuro juntos, describiendo a John como el único obstáculo que se interponía en el camino de su felicidad. Bajo su influencia, accedió a cooperar, llevándola incluso a deshacerse del arma que había causado la muerte de John en una masa de agua cercana. La recuperación del objeto, con el número de serie que lo relacionaba directamente con el exmarido de Karen, consolidó el caso contra ella. La defensa intentó presentar a Karen como una víctima de las circunstancias, manipulada por un joven impulsivo y celoso. Alegaron que el seguro de vida había sido un procedimiento estándar realizado por el propio John, lo que, según ellos, socavaba el supuesto motivo de Karen. Sin embargo, las pruebas encontradas y las declaraciones del exmarido desmontaron esta versión. Fue él quien confirmó que Karen había solicitado el arma de autodefensa, que acabó siendo la herramienta utilizada en el crimen. El juicio se acercaba rápidamente y su defensa, viendo pocas salidas, propuso a la fiscalía un acuerdo de culpabilidad. Minutos antes del inicio oficial del juicio,
confesó su papel en la organización del asesinato de John, un intento desesperado de evitar la pena de muerte. A pesar de ello, fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Peter, como ejecutor directo, recibió 25 años de prisión con posibilidad de libertad condicional, por lo que fue puesto en libertad en 2010. Por desgracia, la condena de Karen no bastó para que la familia de John se sintiera mejor. Pensaban que seguía siendo una amenaza, aunque estuviera en la cárcel. Las palabras de los familiares reflejaban su temor. Karen seguiría buscando nuevas víctimas para sus manipulaciones cuando se presentara la oportunidad. A pesar de la severidad de las sentencias, ella no estaba satisfecha, argumentando que la diferencia entre su castigo y el de Peter era injusta. Para ella, el verdadero peso de la culpa debía recaer en el verdugo, minimizando su propio papel en el crimen. Estas declaraciones no hacían sino reforzar la imagen de una mujer incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos, perpetuando la frialdad que la caracterizaba.